esperado, que ya lo habíamos estado hablando en la clase anterior, que consiste en presentar una exposición acerca de un tema de interés. Habíamos comentado que el tema, ustedes deben elegirlo. Es un tema que a ustedes les llame la atención, que a ustedes les guste, o puede ser un tema que ya tengan trabajado en alguna materia. El énfasis para esta clase es plantear explicaciones y descripciones, ¿sí? Ustedes verán en esta clase, en esta presentación, que es bien importante al momento de exponer, tener claras las ideas para que nuestra explicación sea suficiente para quienes nos están atendiendo en la exposición. Las descripciones van a ser muy útiles al momento de que nosotros estemos tratando situaciones muy puntuales del tema que hayamos elegido. Por ejemplo, si voy a hablar del tema de la célula, ¿sí? Entonces es importante que dentro de mi explicación pues brinde algunas descripciones de lo que es este objeto de estudio propiamente, ¿no? La célula, y cuáles son, por ejemplo, los instrumentos que se utilizan para conocer a la célula. Dentro de los recursos que necesitamos en nuestras exposiciones está la paráfrasis. Ya en otras clases habíamos dicho que una paráfrasis es decir con nuestras palabras lo que nosotros entendemos acerca de ese tema. Aquí les he puesto dos definiciones, como ustedes pueden ver, que es, la primera dice, explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. Ajá. Ustedes como especialistas del tema que han elegido para exponer, tendrán esta facultad de poder brindar una explicación por medio de una paráfrasis acerca de alguna situación como muy técnica, muy propia del tema que eligieron. La segunda definición que tenemos de paráfrasis hace referencia a algo similar, frase que expresa el mismo contenido que otra, pero con diferente estructura sintáctica. Bien, aquí les puse un ejemplo. Podríamos decir que en este párrafo, algunas situaciones se parafrasean para explicar. Por ejemplo, aquí hay un texto y está resaltado en color verde. Entonces, dentro de la paráfrasis nos va a explicar que esto se trata de una cita textual, por eso está entre comillas, y dice, es decir, este nexo, es decir, nos va a dar señas de que nos va a brindar una explicación, nos va a hacer una paráfrasis de lo que es una cita textual. Idea extraída explícitamente de un documento. Tiene menos de 40 palabras. Esto es una cita textual. Y aquí está la definición y paráfrasis. Bien, algunos ejemplos de paráfrasis que he elegido para esta clase son los siguientes. Tenemos aquí la frase, en su caso, con respecto a la tarea que van a hacer, la idea principal de la cual están hablando, y en este caso dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Así la paráfrasis nos queda de la siguiente manera. Generalmente, aquellas personas que fanfarronean con algo, en verdad es porque no lo tienen, pero les gustaría que así sea. En este nexo, este conector nos va a introducir un ejemplo. Un hombre que dice que tiene a todas las mujeres a sus pies, en realidad tiene problemas para conquistar alguna. Este fue el caso de la paráfrasis que se hizo a dime de qué alardeas y te diré de qué careces. El siguiente ejemplo. Esta es una cita textual a algo que dijo José Figueres Ferrer. Él dijo, si uno no vive como piensa, termina pensando como vive. La paráfrasis a esa frase es la siguiente. Lo determinante parecen ser las acciones, que son las que terminan condicionando nuestra forma de pensar. Si no ponemos en práctica aquello que pregonamos, es decir, aquello que decimos, es lo mismo que nada y con el tiempo se diluirá. Es decir, nuestras acciones que no van acorde con la forma en que pensamos, con nuestras ideas, realmente pues no tienen sentido, ¿no? Y más adelante nos darán mucho que pensar. Eso es lo que dijo en algún momento José Figueres Ferrer. El siguiente recurso que nos ayuda cuando exponemos para ser más claros en nuestras explicaciones son las definiciones. Tenemos aquí, válgame la palabra que estoy usando,
dos definiciones de la palabra definición. La primera que también nos sirve es enunciado con que se define una palabra o un concepto. Y la otra, explicación o aclaración de una duda hecha por una persona con autoridad. Ajá. En este caso, del tema que ustedes han elegido a exponer, ustedes serán las autoridades con respecto al tema porque han realizado una investigación. Ajá. Autoridad significa que es alguien autorizado para hablar del tema, puesto que ha investigado, ha leído, ha releído, ha buscado, como aquí lo muestra la imagen, en diferentes diccionarios o enciclopedias, definiciones de los conceptos a los que está aludiendo. Y como ejemplo de definición, les he puesto supongamos que yo voy a exponer sobre la COVID-19, entonces lo primero que tengo que hacer es marcar bien la definición del asunto que voy a tratar. Y aquí he consultado, como lo verán adelante en la fuente, un diccionario en línea. Lo he consultado el día de hoy, 27 de abril de 2021. Esto se publicó en febrero del 2011. Aquí está la fuente con estilo APA. Esto ya lo revisamos en el trayecto anterior. Bueno, me regreso a la definición. Contagiosa, se pierde en las estornuda o habla. Es posible que también se transmita al tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, pero esto es menos frecuente. Los signos y síntomas más frecuentes de la COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. A veces también se presenta fatiga, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, goteo nasal, náusea o vómito, diarrea y pérdida del sentido del gusto o el olfato. Los signos y síntomas pueden ser leves o graves y suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2. Algunas personas no tienen síntomas, pero pueden transmitir el virus. La mayoría de las personas con la COVID-19 se recuperan sin un tratamiento especial. Sin embargo, algunas corren un riesgo más alto de sufrir una enfermedad grave. Quienes tienen el riesgo más alto son los adultos, de edad avanzada y las personas con problemas de salud graves, como las afecciones del corazón, los pulmones o los riñones, la diabetes, el cáncer y la debilidad del sistema inmunitario. La enfermedad grave incluye la neumonía y la insuficiencia orgánica, que son potencialmente mortales. Están en marcha investigaciones sobre el tratamiento de la COVID-19 y la prevención de la infección por SARS-CoV-2, también se llama enfermedad por coronavirus de 2019. Bien, como ustedes se darán cuenta, en esta definición he resaltado en color amarillo algunas descripciones que se hacen de este asunto que estoy tratando, ¿no? De este asunto del cual estoy exponiendo, que es COVID-19. Entonces, parte de la descripción es que me dice que es una enfermedad, pero no cualquiera, es de carácter respiratoria y además nos agrega que es muy contagiosa y nos agrega que está causada por un virus de nombre SARS-CoV-2. Más adelante nos aportan más detalles a la descripción que presenta esta enfermedad. Bien, como les había dicho, la fuente de la cual tomé esa definición está en línea, es Diccionario de Cáncer del NCI, 11 de febrero 2. Se ha consultado el día de hoy, 27 de abril de 2021. Página Cancer.gov, ahí está la dirección electrónica, ¿no? La fuente es con estilo APA. Para finalizar, quiero recordarles que en su la estructura de la exposición, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior, un poco en el concurso de participaciones que realicé. La estructura debe contemplar una introducción. Ustedes tienen que buscar manera de comenzar a llamar la atención, una pregunta, puede ser con una descripción, para que quienes están atentos a su exposición, pues mantengan esa atención, ¿no? Como en este caso, aquí hay un breve ejemplo de la descripción sobre este tema. Dice, en México hay 68 lenguas indígenas u originarias y el español. Son lenguas nacionales.
La lengua náhuatl es una de las más habladas y la que tiene mayor impacto en el español actual, las que conocemos como aztequismos, nahuatlismos o mexicanismos. Esa es la introducción al tema sobre las lenguas originarias de México. El video de la exposición pues va a contemplar estas ideas, ¿no? Hay un total de 7.364.645 según el INEGI 2020. Presenta por lo menos 30 variantes de la lengua náhuatl, es decir, que hay dialectos que solo se hablan en algunas regiones, aunque todas son la misma lengua. Muchas de las palabras que son principalmente de sustantivos de lugares o de cosas concretas que terminan en, te pueden ser de origen náhuatl. Ejemplos, elot, que es elote, coyotl, coyote, amatl, amate, tomatl, tomate. También una exposición debe tener un cierre o conclusiones. En este caso, el ejemplo, aquí estoy anotando esta. Todas las lenguas indígenas del país son muy valiosas porque hay un cúmulo de conocimientos en cada una de ellas. Lamentablemente, muchas están en grave riesgo de desaparecer. Bien, este es el final de la exposición que preparé para ustedes. Quiero comentarles que para la de la fuente utilicé este generador, generador de bibliografía. Aquí, en este caso, como fue página web, anoté la dirección URL, es decir, el link, y me generó, como ustedes pueden ver, la fuente con estilo APA. Estos recursos se los comparto a ustedes familiarizándose con esta forma de poner las referencias. Les recuerdo que su exposición también debe tener las fuentes, la referencia que ustedes consultaron. Eso es muy importante porque le va a dar el sustento, le va a dar el fundamento a lo que estamos diciendo. O sea, no son cosas que nos tomamos de la manga, sino que las hemos investigado. Bien, la tarea que van a entregar para el día de hoy como para registrar su asistencia a la clase son las siguientes. Está muy sencillo. El tema elegido, ideas, ¿no? Ustedes ya tienen un resumen, me imagino, y entonces van a escoger 3 ideas de ese resumen que ya su cuaderno de ideas. Posteriormente van a sacar, a obtener 3 palabras o 3 conceptos o 3 términos especializados sobre el tema que ustedes están exponiendo y van a buscar sus definiciones en algún diccionario, enciclopedia o en internet para hacer el registro. Aquí está un poco cómo quedaría el trabajo. Les he dejado un documento aquí de Google para que puedan apoyarse. Entonces aquí anotarán su nombre. Aquí es importante, si lo hacen en su cuaderno, lo hacen aquí, que pongan el tema que han elegido para su exposición. Aquí en la primera parte van a exponer las ideas o van a copiar las ideas de su exposición. Son tres ideas. Aquí van a realizar la paráfrasis, es decir, con sus palabras, de la manera que ustedes lo entienden, van a decir lo que aquí pusieron. De esta manera, digamos como explicado, ¿no? Con sus palabras, en la forma que ustedes lo han comprendido. Y la segunda parte que les había dicho es aquí, vamos a poner, como en el ejemplo que di hace rato en la exposición, que hablaba yo de la COVID-19, entonces aquí está el término, se anotaría y aquí la definición. En el caso de su exposición, si van a hablar, por ejemplo, de los recursos naturales, pues aquí podríamos anotar, ¿no? Para empezar, ¿qué es un recurso natural? Y buscamos la definición, ¿qué es un ecosistema? Y anotamos la definición. Son ejemplos. Recuerden que el tema es libre, esto es bien importante. Aquí hay que anotarlo, es un tema libre, no es un tema que yo les esté imponiendo, ni tampoco les obligo a elegir un tema de alguna materia. Bien, entonces les recuerdo que es importante que manden su tarea, puesto que de esa manera yo anotaré la asistencia de la clase de hoy. Cualquier duda, sigo yo al pendiente por los medios que tenemos para aclararles las dudas que vayan surgiendo.
Que tengan bonita tarde. Nos vemos la siguiente sesión.